Hola a todos, ¿cómo están? Bienvenidos. Arrancamos con esta primera emisión del programa radial Banderas Rojas, Banderas Negras. Algunas palabras para poder comenzar hoy día. Banderas Rojas, Banderas Negras surge como un espacio dirigido al debate fraterno, honesto, entre compañeros y compañeras, al combate de ideas tácticas y estratégicas, a que los conceptos libertarios sean divulgados a gran escala y manejados por nuestra comunidad militante. Ideas fuerzas que surgen desde distintas miradas y sensibilidades políticas, cuyo objetivo común no es otro que la transformación social y la superación de este actual sistema de dominación. Por ello, hoy y durante 12 capítulos estaremos sentados aquí, cara a cara, sin más que nuestra voluntad de cambio y unidad, y reiteramos la unidad hasta el cansancio. Compitas, sean todos bienvenidos a esta primera emisión de Banderas Rojas, Banderas Negras, un espacio destinado al debate de la izquierda popular, libertaria y revolucionaria. Para el programa del día de hoy tenemos a nuestros panelistas estables. Vamos a partir entonces con Rodrigo Reyes Aliaga, ¿cierto? Alias el vecino de la Federación Comunista Libertaria. ¿Cómo estás, Rodrigo? Solidaridad. Muy bien. Agradecido de compartir este espacio, pero también agradecido de que exista un espacio como este. En definitiva, en esta largo cierto debacle en la izquierda, en donde no hay un debate estratégico transparente, creo yo. Donde muchas veces se ha soterrado un poco el debate estratégico por caricaturas, ¿cierto? El amarillo, el ultrarrevolucionario. Entonces, bajo ese aspecto, agradecemos la existencia de un espacio como este, no tan solo porque podamos debatir, sino que también podamos compartir posiciones y muchas veces saber que estamos un poco más cerca, más allá, ¿cierto?, de los epítetos y más allá de las siglas. Muy bien, Rodrigo. Seguimos acá entonces con Mauricio Carrasco, militante y dirigente de el movimiento Autonomistas. ¿Cómo estás, Mauricio? Bien, muchas gracias. Muchas gracias por la invitación. Básicamente repetir lo que ya dijo mi compañero. Muy agradecido de estar en un espacio donde podamos discutir sobre táctica, estrategia, de un modo más profundo, que no se dan en otros espacios, digamos, por diferentes motivos, rencillas, de pronto, que debiesen apuntar a superarse. Pero feliz. Dale. Y terminamos con esta ronda de presentación con Takuri Tapia, expresidente de la USACH y miembro, vamos a decirlo así, fundador de lo que es Somos. ¿Cómo estás, Takuri? Mérito. Muy bien, muchas gracias por este espacio. Comparto las palabras de quienes ya pudieron decir lo bueno de tener estos minutos, esta hora, para poder conversar sobre líneas tácticas, estratégicas y sobre todo de que va a ir pasando la coyuntura y vamos a poder ir comentando ciertas cosas que podemos ver ahí como lo discursivo o lo teórico se va aplicando también a la realidad, y creo que eso es interesante en un espacio así, que la radio te permite tener estos tiempos. Perfecto. Agradecer entonces esa presentación y reiterar a ustedes, amigos que nos están escuchando, que estamos saliendo por la señal online de la radio territorioinquieta.blogspot.com. También nos vas a poder encontrar en nuestro canal de YouTube, ahí nos estás viendo en esa camarita, y obviamente en el podcast que vamos a subir en nuestro fanpage de Bandera Roja, Banderas Negras. Ahí usted le da me gusta y podrá recibir todas nuestras informaciones, noticias y capítulos. Pues bien, entremos en tierra derecha con esta primera sección. Ustedes saben que para romper el hielo un poquito, para ir soltando la lengua, tenemos una línea que se llama Tirando la Línea, donde ustedes tienen un minuto para poder instalar un concepto, una reflexión, una mirada respecto a lo que está ocurriendo en sus realidades organizativas, o también libre de decir lo que ustedes encuentren pertinente en relación, obviamente, a la temática de construcción. Vamos a partir contigo, Rodrigo. ¿Te parece? Sí. A partir de ahora tienes un minuto para instalar tu temática. Bueno, sería bastante plausible, y también dentro del programa del día de hoy sería bueno también comentar, por ejemplo, lo que ha sido la coyuntura sindical en este último tiempo, creo yo. Creo que es puntual poder establecer de una u otra forma la decadencia actual del sindicalismo, en definitiva. Este cadáver, ¿cierto?, que cargan los trabajadores organizados, que ya vemos que son muy pocos, pero que sin embargo es necesario y urgente poder aunar esos trabajadores. Y hoy en día vemos, ¿cierto?, muchas inquietudes, vemos muchas iniciativas con respecto a eso, pero no hay aún un horizonte que pueda entrever cómo puede darse esa unidad dentro de los trabajadores y las trabajadoras. Y en definitiva, lo que se está haciendo hoy en día y lo que también venimos a instalar también con respecto a eso, es cómo también dar el debate, digamos, posteriormente, a cómo fortalecer esa unidad, cómo no solventar, ¿cierto?, este capcioso sindicalismo, este sindicalismo debilitado que el plan laboral ejerció dentro de nuestro país durante la época de los 80 hasta el día de hoy.
Muy bien, ahí está tu minuto, instalando la temática sobre el sindicalismo. Perfecto. Demos contigo, Mauricio. A partir de ahora tienes un minuto que empezó a correr. Bien, para mí es sumamente importante poner como uno de los puntos principales la unidad y la convergencia de la izquierda. Básicamente porque durante los últimos 30 años hemos sido un actor bastante debilitado en cuanto a izquierda, de verdad. O sea, izquierda que es capaz de articular al pueblo, organizarlo y levantarse en contra de la oligarquía, digamos, que hasta el día de hoy domina Chile, que no ha variado mucho, a pesar de que van cambiando los rostros, van cambiando un poco los modos de producción y eso permite incorporar nuevas caras, nuevas empresas, etcétera. Pero, digamos, seguimos estando sometidos bajo el mismo yugo, bajo un modo de producción que sigue manteniéndose rentista y que, digamos, el sector de la izquierda ha crecido en el último tiempo de poder plantear una línea de modernización del país, una línea de avance de las clases y los sectores subalternos y, por supuesto, la construcción de un nuevo Estado, que siempre, digamos, debiese ser una de las cosas que debiésemos apuntar. Muy bien, el minuto de nuestro compañero Mauricio Carrasco. Y vamos contigo, Tacurí. A partir de ahora, un minuto para instalar la temática. Sí, me voy a referir a lo que se nos avecina, que ya deberíamos estar un poco preparando y también teniendo nuestro análisis respecto a la movilización nacional y paro que se está llamando para el 4 de noviembre. Creo que una buena instancia como para que por lo menos 3 ideas para alcanzar a decirla, un paro que logre las cantidades de masividad que los mismos organizadores y las organizaciones políticas y sociales que están poniendo el empeño por la demanda ni estatal ni privada se pueda materializar en un paro exitoso. Segundo, respecto a probar las fuerzas reales que tenemos también para un paro multisectorial o un paro productivo que devela lo que decía anteriormente el compañero de la realidad de la clase trabajadora en Chile. Y tercero, que también en esa decadencia, como se ha llamado, del mundo sindical en torno a la poca inserción o la poca sindicalización, también qué salto se da con este sector de avanzada que se está organizando en la coordinadora Noma FP, con la legitimidad que vamos a discutir posteriormente sobre la CUT. Ahí hay un tema bien relevante. Hay un tema con ese parito que se nos viene. Ya, pues ese fue el primer minuto de confianza. ¿Cómo están, chiquillos? ¿Están relajados? ¿Están bien? ¿Están cómodos? Súper. Como en casa. En peque. Oye, entrando entonces la primera sección que nosotros, la segunda gran sección que tenemos en el programa radial Banderas Rojas, Banderas Negras, es analizar la contingencia social, política, tanto de Chile como también de nuestra región latinoamericana y el mundo. Y hay un tema que cayó de cajón. O sea, ayer vimos la elección, ¿cierto? El plebiscito en Colombia, sí a la paz, y el resultado parece que a todos nos sorprendió un poquito. Todos dábamos como que se instalaba el derecho de paz, se instalaba esta negociación que ya llevaban 4 años entre el gobierno colombiano y las FARC. ¿Y qué pasó? Se fue. No hay paz. Colombia no quiere paz. Se instalan como problemática y también como eso repercute un poco en la estrategia de nosotros, de nuestros sectores. Es decir, las FARC renuncian a la guerra, renuncian a la violencia política, deciden instalarse como movimiento, ¿cierto? Parte del acuerdo era tener escaños en el Parlamento y todo eso queda en foja cero. Nadie sabe qué va a ocurrir. Hay incertidumbre en el pueblo colombiano y para nosotros también sorpresa. Dicho eso, queremos saber cómo Solidaridad se plantea aquella visión de lo que ocurrió en Colombia. Claro. Tienes la palabra ahora. Sí, ya. Yo creo que primero que nada, más que allá de ver lo que es el paro o ver principalmente, el plebiscito del día de ayer, yo creo que hay que ver básicamente como por qué se origina este plebiscito. No es que la oligarquía, ¿cierto?, colombiana en algún momento se hizo una autocrítica y dijo no, vamos a abrir un proceso de paz, sino que hay que ver que dónde se origina en definitiva esto. Y en fondo tiene que ver, ¿cierto?, con las movilizaciones del 2008, el 2012, tiene que ver con las movilizaciones del paro agrario, pero yo creo que sobre todo tiene que ver con el papel que ha jugado la insurgencia, donde está la FARC, donde están los helenos, en poder instalar la problemática campesina en Colombia, que es sumamente importante, creo yo. Entonces, bajo ese aspecto, lo que sucede con esto no es simplemente ver sí a la paz o no a la paz, creo yo, en ese sentido, sino que lo que tiene que ver básicamente es como qué es lo que se va a lograr con esto. Tú hablabas, ¿cierto?, sobre el acceso a escaños parlamentarios, que creo que eran 12, 11, no estoy seguro. Pero lo que está en juego, ¿cierto? Por un lado, los liberales, ¿cierto?, decían lo que está en juego es la paz social, ¿cierto? Esta ley básicamente como de justicia social o esta reforma, ¿cierto?, o ley de restitución. Pero en el fondo lo que estaba en juego era una reforma agraria real.
Claro, eso es el tema central. Porque en definitiva eso es lo que está en juego hoy día. O sea, cuando vaya de nuevo el equipo negociador hoy día a La Habana, después que pase el huracán que está cierto ahí dejando las cosas jamás, que creo que se va para Cuba, después de que pase todo ese evento, lo que van a ir a negociar es como qué es lo que van a transar, qué es lo que va a estar transado ahí. En el fondo, ¿se va a restringir aún más la reforma agraria? Súper necesaria en Colombia, un país que tiene megaproyectos, que está experimentando nuevamente los agrocombustibles. Y recordemos que ese fue un poco el origen de la guerrilla en Colombia. Mauricio, tú estuviste hace poco tiempo allá. Sí. Y nos podrías transmitir la sensación, cómo se vive ese proceso en Colombia. Bueno, yo estuve un par de semanas antes de que fuera el plebiscito y de verdad para mí también fue muy sorprendente. Básicamente en el entorno en el que estuve, Santa Marta, un sector de Palomino, la Sierra, era como bastante aceptado de que iba a ganar el sí a la paz. De hecho ganó en esa región, digamos. El punto que yo creo que, aparte de lo que decía el compañero, que es como el trasfondo económico sobre el cual, digamos, se realiza este acuerdo de paz, es que esto demuestra en lo político una cuestión bastante preocupante para el gobierno colombiano, que es la incapacidad de movilizar a los ciudadanos a votar en pos de la misma propuesta del gobierno, que era sí. ¿Ya? Y eso, digamos, muestra que el gobierno no está teniendo bastante llegada. En los niveles de desconocimiento sobre el acuerdo eran gigantescos en la gran mayoría de las regiones del país. Un mal trabajo comunicacional por parte del gobierno. Al mismo tiempo que la izquierda y en general el resto de las fuerzas políticas creían que firmando el acuerdo de paz, que parece que lo hablábamos el otro día, pensaban un poco como en cerrar el conflicto, como si el conflicto por un acuerdo de paz se iba a cerrar de por sí, cuando sabemos que los grupos, digamos, se constituyen, en este caso, en y por el conflicto, y no porque no sea armado, digamos, se va a cerrar ese conflicto. Entonces, en cierta medida, el gobierno intentó plantear una cuestión como que se iba a resolver el conflicto de fondo con las FARC a través de un acuerdo de paz, cuando en el fondo lo que hay son cambiar las tácticas, los métodos de lucha con los que va a utilizar la izquierda, particularmente la izquierda revolucionaria en ese país. La gran ganada de las FARC, en ese sentido, más allá de como entregar la guerra, es pasar de un método de lucha bastante deslegitimado por la mayoría de la población. Hay encuestas que muestran absolutamente que las FARC ha perdido casi la mayor parte de la legitimidad, muchísima en el último tiempo, y esto, digamos, le permite un poco volver a la escena política, volver a plantear temas que antes no estaban, pero, digamos, vamos a ver cómo se resuelve esto ahora con el rechazo al acuerdo. Y en esa perspectiva, Tocuris comparte que esto da como una referencia hacia la izquierda, es decir, con el cambio táctico, la violencia política se deja de lado y hay que entrar ya de lleno a la disputa política. ¿Eso es un referente? ¿Se puede tomar esta acotada ya la vía insurreccional? ¿Es una mirada que uno puede asimilar desde acá de la izquierda chilena? Yo creo que son distintos procesos. O sea, primero Colombia es un país que a la concepción chilena que tenemos, donde el Estado llega a todos los habitantes, es otra concepción allá. O sea, el Estado se configura de distintas formas. En parte no solamente están las FARC, también en grupos paramilitares. Bueno, están mencionados los helenos. ¿Qué es lo que pasa acá? Yo creo que hay tres puntos importantes en torno, primero, que el escenario general, Independiente hubiera ganado el sí. Y antes de esto había un escenario de incertidumbre. O sea, sectores decían si las FARC realmente iban a renunciar. ¿Qué pasaba con esto? Yo creo que la señal para el sector, un poco antes de que fuera el mismo plebiscito en sí, era una derrota estratégica para el sector en América Latina, o sea, para los que validaban este camino, y el proceso de paz, si bien era aceptado por la población, y ahí creo que también nos podemos meter en los números electorales, cómo fue el proceso, o sea, cuál era la capacidad de votación que tenía el gobierno, cuántos votan en Colombia, porque podríamos ver los números y es similar a lo que ocurre en Chile. O sea, había una entiendo decadencia. Que fue un 30% del padrón fue a votar. O sea, de 34 y tantos millones que hay en Colombia, votaron 6 millones. Entonces, yo creo que ahí hay un tema también. O sea, cuál era la capacidad electoral que tenían para aprobar el proyecto, y lo otro es la campaña que también hicieron los sectores. En este caso, no olvidar que Santos fue un ministro del gobierno de Uribe, tampoco de santificar al gobierno colombiano, que eso sería interesante. No hay una dicotomía acá en torno a los procesos, pero sí entender un poco el proceso político y en qué desencadena ahora. O sea, cada sector va a ir tomando una postura. También hay una cuestión, no podemos desconocer la industria de armas que hay detrás también.
en torno a cuáles eran los intereses que se ponían en juego en esta elección. Y por otro lado, que ya salió por redes sociales y es bastante triste, es la dicotomía en torno a quienes vivían la guerra día a día y quienes no la vivían. ¿Cómo fueron esos resultados? De hecho, en las esas zonas de localidades? conflicto, el sí ganó por una distancia abrumadora, pero en los conos urbanos, donde también la derecha estaba más posicionada, se dio la pérdida. Recordemos que el acuerdo estaba en 6 puntos. Uno era la reforma integral, una reforma rural integral, una participación política, es decir, una apertura democrática para construir la paz, cese al fuego de las hostilidades y soluciona el tema de las drogas ilícitas, las víctimas, la reparación y mecanismos de implementación y verificación. Ya, ese acuerdo ya no está, no logró calar hondo. Parece que hay una percepción internacional más a favor que nacional. Pero reitero la pregunta, Rodrigo, ¿cómo tú lo asimilas dentro de la táctica de construcción política acá en Chile? A ver, yo creo que lo que debe estar acá, primero que nada, tal como decían los compañeros anteriormente, yo no sé si uno podría gritar a los 4 vientos traición o gritar a los 4 vientos triunfo o vencimos, ¿cierto? Sobre todo en la Valsudé de los 4.000 kilómetros de distancia que estamos allá. Y yo creo que lo que nos tiene que ver en este caso es cómo un grupo político, militar, que lleva 50 años en una guerra sostenida contra un Estado que tiene una institucionalidad brutal, ¿cierto? Cómo ellos ven este nuevo paso dentro de la guerra. O sea, comparto lo que dice el compañero. Esto no es simplemente que se va a acabar la guerra o la oligarquía va a dejar de matar sindicalistas. Esto es un periodo quizás de rearme de fuerzas y eso depende de ellos. Ahora bien, yo creo que sin lugar a dudas, un proceso de paz que no tenga un respaldo popular o tenga organizaciones sociales que lo respaldan, yo creo que simplemente es morir. Así es. Porque en el fondo, tal como opinan, no sé, antropólogos como José Gutiérrez o organizaciones que hay allá en Colombia, yo creo que la única forma de fortalecer una paz o un proceso de negociación en este caso es fortaleciendo las organizaciones sociales que hay, porque si pensamos en un acuerdo por arriba como el que se está visualizando, lo único que estamos llamando, ¿cierto?, es a entramparse dentro de esta institucionalidad que de una u otra forma la oligarquía pone las reglas, ¿cierto? ¿El gran vencedor de esto fue Uribe, Mauricio? Yo creo que el gran vencedor de esto fue la oligarquía y particularmente los terratenientes que aún existen en grandes regiones de Colombia. ¿Ya? Particularmente porque el impulso del no, claro, aparte de este discurso de las víctimas, que no se le iba a reparar, digamos, según parámetros de justicia bien subjetivos, que no se le iba a reparar de forma alguna. Los grandes ganadores de esto fueron incluso los grupos de ultraderecha del sector, digamos, de la derecha colombiana. Sin ir más lejos, por ejemplo, a mí me tocó estar en Magdalena con una persona que tenía o sea, conocí a una persona, no estar con ella, conocí a una persona que había adquirido, digamos, unos terrenos en la sierra producto de el trabajo que se habían hecho los grupos de autodefensa de derecha en ese sector cuando, digamos, empezó el proceso de devolverle las tierras a los Tairona, que son la tribu originaria de allá. Entonces, si uno se da cuenta, esos intereses terratenientes que se tienen aún en ese sector de Colombia y se pueden ver en distintas otras regiones y sectores de Colombia, con mucha presencia de grupos que, claro, tienen las tierras allá, pero las gestionan por producto del capital rentista desde la urbe. O sea, las tierras las tienen en un lado, pero ellos mandan y monopolizan políticamente el tema desde la urbe, porque ahí están los partidos, ahí se hace política, ahí pueden presionar a la autoridad, etcétera. Entonces, yo creo que el gran ganador, sin ir más lejos, no es Santos. El gran ganador aquí son quienes controlan hoy día geopolíticamente grandes sectores de la producción agraria del país. Y en ese caso, los helenos, ¿qué factor le das tú ahí, Takuri? Porque los helenos están aquí, no se han sentado a conversar, no han entregado las armas y una fuerza que parece que todavía está optando por bueno, igual habían sacado una declaración hace poco de que iban a hacer un cese en el momento del proceso. Yo creo que también este acuerdo los dejaba más que aislados dentro de cómo se movían las fuerzas al interior de Colombia. Creo que también un poco antes de la pregunta de ver cuál es el factor que puede mover ahí también de dónde se da el acuerdo. O sea, Timochenko sigue en La Habana, sí. Un fracaso también para el proceso de paz que se ha dado para el diálogo. Y también un poco de
no sé si dar una discusión a nivel latinoamericano. Yo creo que cada país tiene su discusión abierta respecto a esto, pero también había lo que venía a ser la ratificación, en este caso hubiera ganado el sí, era de un proceso también de retroceso por parte de la validación de la izquierda revolucionaria en Latinoamérica, pero que incluso el no fue aún peor. Eso yo creo que igual es relevante respecto a cómo se da en el acontecer, no solo en Colombia, sino a nivel de la región e internacional, de cómo este proceso político quizás nos pueda hacer ver que, primero, como algo positivo, algo de enseñanza, en torno a que no hay solo dos posturas en torno a este proceso. O sea, el sí o el no traía sus beneficios para ciertos sectores, pero en este caso, y compartiendo con lo que decía el compañero hace un rato, o sea, más allá de la figura de Uribe o la figura de Santos en torno en términos de liderazgo, creo que al final gana un poco el status quo respecto a quienes van a seguir sufriendo no los efectos de la guerra, no solo el efecto de la guerra, sino también el efecto del sistema económico que en algún momento tenía en absoluta pobreza a ciertos sectores de Colombia, la desigualdad existente. No olvidemos también, y esto solo por un dato que hoy día leí en algún lado, respecto a también la labor que tenía Santos. Tampoco Santos no es que no responda a esos intereses, también lo hace. Recuerdo una vez que hablaba de venir a ver el modelo educacional chileno como un ejemplo también de lo que había ocurrido en Colombia. Y eso yo creo que es relevante hoy día, cómo podemos analizar. Yo creo que ahí nos hace falta un poco más de conocimiento también del proceso colombiano, y el compañero que estuvo allá puede ayudarnos, pero solo para finalizar, creo que nos abre un poco de la incertidumbre de cómo se están viendo los procesos en Latinoamérica entera respecto a, más allá de las armas o no las armas, respecto a los diálogos entre las movilizaciones sociales, las organizaciones populares, y qué tanto respaldo le dan a los procesos políticos, que eso un poco es la discusión, cómo podemos dar de lo electoral o no, en torno a cómo se valía ese paso también. En el movimiento social. Amigos, llevamos 24 más o menos minutos de esta primera conversación. Nos quedó un tema en la palestra. Yo quisiera acá ya como ir dando las palabras finales, para que ustedes sientan su tema. Que también esto lo cuestionó un poco los socialismos del siglo XXI. O sea, este periodo de negociación se dio cuando Venezuela estaba arriba y había como un despliegue, ¿cierto?, de que el socialismo del siglo XXI estaba ganando. Ahí también se inicia este proceso de conversación y de paz. Ahora vivimos en un momento de reflujo de ese socialismo. O sea, ¿qué alternativa se plantea para más adelante? Cierre, breve, un minuto. ¿Eres capaz, Rodrigo, de dar? Sí, poder de síntesis. Sí, poder de síntesis Ya, máximo, ahora ya. Ya, yo creo que, claro, lo que tú dices como la crisis de los socialismos del siglo XXI, en el fondo es la crisis y también la crítica directa y también el replanteamiento, creo yo, de todos estos socialismos o gobiernos progresistas que de alguna manera plantearon como esta transformación del neoliberalismo, pero que sin lugar a dudas lo único que hicieron fue administrarlo, creo yo. Bajo una renta alta, bajo repartición de recursos a través de la renta y un sinfín de cosas que dejan entrever que quizás los socialismos del siglo XXI no fue la práctica que debería haber sido llevada a cabo, pero más allá de esa pregunta ideal es la pregunta pragmática: ¿qué van a hacer hoy en día? ¿Cuál es la necesidad de una izquierda revolucionaria en América Latina para poder transformar este escenario nefasto que se nos viene? Y en ese sentido, Mauricio, tenía la respuesta para eso, ¿no? Uf. No sé si así de rápido en un minuto, pero podríamos decir que... Algunos tips. Sí, bueno. Para mí el gran... el poco avance que tuvo esta especie de socialismo del siglo XXI fue efectivamente que nos logró montar un proyecto de modernización que desmontara, valga la redundancia, la forma de acumulación capitalista agraria y transnacional que se da en la mayoría de los países de América Latina. En base a eso, digamos, la carencia de contenido programático para avanzar en una línea que permitiera una transformación del orden social desde lo productivo hacia lo político y viceversa, fue lo que terminó, digamos, permitiendo la rearticulación de la derecha en la mayoría de esos países, la unión política entre los distintos agentes productivos capitalistas y, en última instancia, la derrota electoral y política de Dilma, de Venezuela, digamos, y todo lo demás. La rearticulación de la derecha, ya para ir cerrando todo, Curios, que ya me están diciendo que ya estamos listos. Esa rearticulación de la derecha va a ocurrir en Chile también. ¿Se va a rearticular la derecha? ¿Va a haber ese escenario, este nuevo ciclo que se va dando en Latinoamérica?
Yo creo que Chile ahí queda un poco al margen. No hemos tenido ni siquiera un socialismo del siglo XXI en Chile, así que es distinto lo que podemos analizar. Yo creo que el tema pasa, como para ejemplificarlo con Chile, en torno a los límites y a la apuesta que tiene la burguesía nacional rentista o la burguesía nacional en su gran magnitud, que al final el paso que el socialismo del siglo XXI, o en el caso de Venezuela, en torno a lo que choca, o sea, cae el petróleo y empiezan a tener los conflictos en Venezuela. En el caso de Chile, yo creo que también se puede ejemplificar en torno a develar el carácter del Estado, o sea, cómo utilizaban el Estado estos gobiernos, cómo se utiliza el Estado en términos, cómo se llevan el botín del Estado estos gobiernos y estos bloques políticos y económicos. Yo creo que ahí hay un poco de discusión, sobre todo cuando damos ahora también el tema de lo electoral o no, en torno a cómo se utiliza el Estado y en torno a cuál va a ser el carácter que se quiere dar en esta discusión. Excelente. Terminamos el primer bloque, amigo. ¿Cómo estamos? ¿Bien? Perfecto. Dale. Eso sucedió con Colombia, así que hay que darle una vuelta más como lo miramos desde Latinoamérica, y parece que el tema central ahí está en el socialismo del siglo XXI y el tema del Estado, que es algo que vamos a conversar en el segundo bloque. Amigos, vamos entonces con un primer corte. Ahora vamos a dejarnos con una de las mejores bandas de rock and roll que hay en el continente, ¿eh? Patricio Rey y los Redonditos de Ricota. Vamos con Preso en mi ciudad. Adelante, DJ Monoloco, va. ¿A quién se debía avisar en caso de muerte y la posibilidad real del hecho nos golpeó a todos? Después supimos que era cierto, que en una revolución se triunfa o se muere, si es verdadera. Muchos compañeros quedaron a lo largo del camino hacia la victoria. Esta es la carta, parte de la carta del Che a Fidel, y hoy día se cumplen exactamente 51 años, si no me equivoco. El 3 de octubre de 1965 fue dado a conocer ese aspecto. Y del Che pasamos de lleno a nuestra temática central del día de hoy, compañeros. Definiciones con respecto al poder popular. La voy a hacer corta, voy a dar las palabras de una. Mauricio, ¿quién quiere arrancar? Takuri, vamos contigo. Definiciones respecto al poder popular. Sí, yo creo elementos generales, más allá de lo teórico. Creo que es importante tener un poco de ejecutar cierto nivel de táctica en torno a las organizaciones que acá estamos presentes, que todos tenemos construcciones distintas. En este caso, un poco de cuál es la construcción que se genera en estos espacios. Hablando del poder popular, primero evidenciar los conflictos de poder que existen en torno a las distintas clases. Hay un tema relevante en torno a los conflictos que se abren. Primeramente, donde me organicé hace ya algún tiempo en lo estudiantil, en torno a un espacio que claro, decía en algún momento la izquierda revolucionaria chilena planteaba que no había que construir un espacio elitista o pluriclasista. En este caso es como en esos pequeños espacios se transformaban en órganos de poder en torno a la organización que se generaba para la articulación clasista de nuestro sector. En ese caso creo que ahí hay un tema de elementos y características principales, como lo son primero una conciencia de clase definida, cómo vemos los elementos que ahí se generan. Segundo, respecto a cómo el trabajo entre comillas con un carácter institucional aparte de las instituciones, con carácter de autonomía, es relevante para el poder popular actualmente, y que sobre todo eso en el marco de cuál es el carácter del Estado que vemos en la actualidad, un Estado totalmente mercantilizado que no asegura derechos sociales, y que también un poco cómo no perdemos la brújula tampoco de pasar a un escenario en el poder popular, en esta construcción casi hacia un ideal, hacia un avance más significativo en torno a lo programático, sin rehuir en ese sentido a asegurar ciertas condiciones en el carácter del Estado que queremos construir o que queremos en algún momento derrocar. En ese sentido, disculpa que te interrumpa, Takuri, el poder popular lo podemos entender como un germen de socialismo, como la construcción de una nueva sociedad. ¿Es una estrategia de poder? ¿Cómo el movimiento autonomista se plantea frente al poder popular? Bien, para nosotros, los autonomistas, digamos, estamos directamente relacionados con el tema del poder popular. Primero, porque el autonomismo como concepto se construye en contra sobre el principio de vanguardia.
¿ya? Es decir, es la misma clase y los sectores subalternos los que tienen que construir sus propias instituciones, su propia sociedad, la cual luego van a gobernar. Y para ello, digamos, se requiere, primero, según nosotros, levantar organizaciones sobre las cuales se produzca la representación propia de las clases y los sectores subalternos. Si hoy día nosotros miramos las encuestas, por ejemplo, de participación ciudadana en sindicatos, centros de alumnos, distintas organizaciones propias donde, digamos, la clase obrera trabaja, estudia, vive, nos damos cuenta que menos del 78, menos del 80% de la población, más de los 3 quintiles más bajos, de los 4 quintiles más bajos, participan en alguna de estas organizaciones, a las cuales muchos estudios lo llaman organizaciones funcionales. Entonces, claro, ¿cómo se va a autorrepresentar el interés de esas clases cuando, primero, no están participando de esas organizaciones, por ende esas organizaciones están desancladas de las necesidades e intereses de la mayoría de la población? Y segundo, digamos, cuando los representantes en el Parlamento, que ya fuera de la organización sobre la cual participan directamente, tampoco representan los intereses y las necesidades de esa población. Para nosotros, por lo tanto, construir poder popular significa, primero, levantar organizaciones que sean capaces de autorrepresentar a la población, cuidar y producir las conciencias de la clase obrera y de los sectores subalternos, y luego movilizarla en función de un proyecto común. Pero eso no se hace de la noche a la mañana. La construcción del poder popular es un proceso largo, que se hace en diferentes frentes. Las condiciones actuales, por ejemplo, en las que vive la mayoría de los trabajadores, por ejemplo aquí en Santiago, el 68% del empleo se concentra en el eje Alameda Providencia, Avenida Apoquindo y Las Condes. Entonces, por ende, la mayoría de los trabajadores tiene que movilizarse muchas horas para llegar a su pega y devolverse. Por tanto, no goza de tiempo como recurso escaso para invertir en temas públicos. Eso lo que lo hace es que esté excluido de una mayoría de conceptos, incluso de un lenguaje, sobre el cual se trabaja el tema de la conflictividad pública. Y en ese sentido, Rodrigo, tú planteas, disculpa que me miraste con una cara, pero el concepto de poder popular es más cercano al ejercicio del poder, a la demanda, a la construcción de poder. ¿Cómo tú lo instalan como federación, como solidaridad? ¿Ejerciendo, demandando o no entran directamente en la construcción de poder popular? No, es construcción de poder. Lo que sucede, yo creo que, claro, partimos como con una definición conceptual en definitiva. Vamos a echar un poco con la del compañero, pero en el fondo es como un poder contrahegemónico, ¿no? Se trata también, por ejemplo, de cómo se puede traducir una noticia de poder contrahegemónico sin citar a nadie. Uno puede decir que en el fondo poder popular hoy en día se trata de fortalecer, y donde no fortalecer, crear organismos representativos sectoriales, trabajadores, estudiantes, territorialmente, etcétera. Se trata también, ¿cierto?, no solo de acumulación de fuerza, porque de repente uno podría decir, hay poder popular donde hay gente que sale a la calle, corta la calle, hace protesta, etcétera. Hay poder popular, uno puede decir incluso con respecto a hay un movimiento estudiantil que es capaz de realizar marchas, hay un movimiento nomás FP que es capaz de capitalizarse por un descontento, etcétera. Pero en el fondo yo creo que la pregunta, y nosotros visualizamos si el poder popular, en el fondo tiene que ver con ejercicio, tiene que ver con que son germes de una nueva sociedad, porque obviamente, cierto, nosotros queremos que los diferentes sectores sociales, estudiantes, trabajadores, pobladores, tengan, cierto, como actores políticos relevancia posteriormente en la nueva construcción de sociedad que nosotros queremos, en definitiva. Porque sean actores reales, no sean simplemente moneda de canje, en definitiva, o colchón de apoyo, en ese caso. Y yo creo que también pasa porque nos preguntemos como izquierda qué es poder popular más allá de la acumulación de fuerza, si podemos entender el poder popular como expropiación política, porque también se trata de eso, no se trata de copar, no se trata simplemente de generar una alianza para poder acceder a ciertos cargos por ajedrez, sino que se trata en definitiva de cómo nosotros somos capaces de realizar expropiación de poder político. ¿Ya? Esa expropiación de poder político en el ámbito estudiantil que tuviste, Tauri, o también en tu espacio organizativo, ¿se da esa expropiación de poder? ¿Se da esa construcción real de poder popular? ¿O tú crees que hay un desfase entre lo que se dice y entendemos por poder popular, pero en la práctica no es tal? Yo creo que se ha avanzado un poco en el ámbito primero del cuestionamiento que debe existir al interior, por ejemplo, del movimiento estudiantil, o bajándolo un poco más en los espacios educativos, cuando más allá del discurso solamente de financiamiento, se plantean primero la organización de los espacios educativos, ya es un tema, o sea, quiénes participan, quiénes toman decisiones, ahí hay un ejercicio de poder claro, y segundo, es cuáles son el contenido del ámbito educativo, académico, quiénes conforman, quiénes toman la decisión en torno a eso.
se va quitando un poco de poder primero al gobierno central en las instituciones y por otro lado también a quienes toman las decisiones desde el Mineduc, que siempre se ha criticado, por ejemplo, los tecnócratas, que pesan más los técnicos que los que asumen un carácter político. Yo creo que ahí igual es relevante un poco bajarlos también en cómo esos organismos se va tensionando para que sean organismos, en este caso, estatales, que sea un avance para la clase, manteniendo ciertos niveles de autonomía. O sea, cuando también se habla en torno a, hablándolo en los dos idiomas, uno en el idioma institucional, vinculación con el medio, que entiende los territorios, cómo pueden servir las universidades, por ejemplo, o los colegios para esos territorios. O sea, cuando recién ahora, entre comillas, en esta reforma, se empieza a hablar de la educación técnico-profesional, ahí hay sectores de la clase que están totalmente en ese factor tiempo-organización, totalmente apartados de lo que estamos hablando ahora, o por lo menos en algún momento de argumentarlo. Pero quiero plantear una pregunta ya a la mesa directamente, ¿eh? Me parece que hay definiciones con respecto al poder popular, pero yo no sé si podemos decir que hay hoy día en Chile espacios reales donde se está vislumbrando esta expropiación de poder, o donde los trabajadores llevan adelante tomas productivas, donde una población tiene la capacidad de tener el control en su espacio en su espacio educativo como comunidad organizada. ¿Podemos decir que en Chile hay realmente espacios de visualización de poder popular o simplemente estamos en lo discursivo? O sea, materialmente hablando. Bueno, yo creo que se están buscando. O sea, el poder popular no es algo, digamos, a pesar, o sea, yo creo que siempre hay en la conflictividad y en la capacidad de que tienen los agentes políticos, y particularmente la clase transformada en un agente político, de cambiar la forma en cómo se produce la vida en general dentro de un territorio. ¿Ya? Aquí lo que voy con esto. En ese sentido, por ejemplo, nosotros la apuesta que hacemos por los gobiernos locales es esa. Y ahí voy a entrar de lleno a lo mejor a plantear muchas diferencias con los compañeros que sí me gustaría discutir. Para nosotros el tema de apropiarse del gobierno local con un programa que permita transformar la forma en cómo nos organizamos para trabajar y para producir la vida en un territorio, para nosotros también, si eso conlleva que junto con las organizaciones avancemos en un proyecto común, entonces estamos hablando de poder popular. Pero si solamente estamos apostando al sillón, por ejemplo, de la municipalidad o a ganar la institucionalidad para gestionarla, mantenerla, decir, mira, nosotros somos más eficientes, somos más transparentes, etcétera, entonces no hay poder popular. Estamos, digamos, apostando, estamos entrando a una batalla sin tener ninguna capacidad de poder transformar las reglas del juego. Esas reglas del juego, ¿qué visión solidaridad tiene así materialmente? Yo quiero empezar como ya entrar en áreas chicas, ¿sí? Materialmente. ¿Se han visto esas disputas de construcción? Aparte, o sea, de que la hay, creo yo. Desde que hay una izquierda a partir de cierto entusiasmo o esta embriaguez de que después del 2011 todo iba a ser mejor, yo creo que la hay en ese caso. Ahora bien, ¿qué es lo que creo yo? Y a diferencia de lo que cree el compañero de manera sistemática, yo creo que es al revés, creo yo. Yo creo que es primero, ¿cierto?, fortalecer, yo creo, la unidad, fortalecer los aspectos programáticos de las organizaciones y posteriormente también crear su institucionalidad propia. No creo en eso que uno pueda decir, por así decirlo, como ocupar dentro de ese cargo para poder disponer tanto por arriba como por abajo. Porque en el fondo esa es la tesis que igual hay en juego, ¿no? Por arriba de lo institucional, por abajo desde el movimiento social. Eso es como lo que hay en juego, ¿no? Yo creo que no. Yo creo que el poder popular tiene que ver con, un proceso tal como se podía establecer, de que tiene avance y retroceso, al igual que la lucha de clase, también algunas veces podemos ganar un poquito, como también nos pueden sacar, ¿cierto?, del juego. Pero en definitiva yo creo yo que si uno como se pone en la firme, uno puede decir, es primero que nada, ¿cierto?, fortalecer las organizaciones de masas que hay hoy en día, crear donde no las hay, fomentar la unidad, pero sobre todo creo yo que esas organizaciones tengan una construcción de programa, porque si no tienen programa, ¿hacia dónde apuntan? ¿Cuál es el norte, creo yo? Y ese programa es meramente reivindicativo y nosotros sabemos dónde va eso. Pero el programa es reivindicativo a partir de la demanda, entonces tú estás planteando que se puede construir poder popular a partir de esa demanda, o tú crees que ese programa tiene que ver con formas de construcción tácticas también. ¿Es el programa en Génesis? O sea, aquí se han planteado estas dos posturas. Sí, yo creo primero que el programa es una falencia del sector, o sea, para los que queremos levantar procesos de una nueva para la construcción de una nueva sociedad, no nos vale solamente levantar la demanda por una educación al servicio del pueblo y quedarnos contentos porque o aparece en la tele o hay un proceso de reforma, entre comillas.
creo que ahí devela un tema importante. Creo que un ejemplo en torno a eso también ha sido como la construcción de poder popular en Chile se ha abierto también a nuevas temáticas, o sea, no solo temáticas en términos, por ejemplo, lo medioambiental o también temáticas de género. Creo que ahí hay un tema en torno a cuál es la fuerza real o cómo se establecen con vocación de poder ciertas organizaciones territoriales, por ejemplo, ¿no? Saliendo un poco también de lo que hablaba anteriormente de lo estudiantil, en torno a que tengan esa vocación. O sea, cuando se plantea, por ejemplo, el conflicto del agua, se plantea con levantar organización a nivel nacional, o sea, hay una asamblea, etcétera, etcétera. Pero también hay un error por parte de, creo yo, de destinar fuerza a que en esos espacios en los cuales se ha levantado la demanda, creer que con cierto candidato podamos lograr que eso cambie. O sea, yo creo que hay que ser bien realista con las demandas que se levantan en torno a cómo ciertos programas carentes de fuerza social puedan lograr establecer una victoria. O sea, esto nos está queriendo decir que, o sea, creo que un mal ejemplo, lo voy a decir igual, tiene que ver con cuando, por ejemplo, Miguel dice, asistimos hoy día al fracaso del reformismo. También asistía un poco al debilitamiento y al fracaso también de la izquierda revolucionaria en torno a cómo no fue capaz de mostrar una vía distinta y lograr el respaldo. En este caso también, o sea, que haya fuerza social que apele al camino institucional, sin transformarnos, sin organizar a los sectores de la clase, o también estableciendo en términos de los tiempos. O sea, cuando damos la lucha institucional, también pasa mucho que los sectores de abajo nos va quedando menos tiempo para organizarnos, para establecer esas tareas tan primordial. Entonces, ¿cómo dentro de estas nuevas temáticas que se han abierto en Chile, en la temática de la lucha de clase, vamos estableciendo ciertos niveles de embriones programáticos que nos permitan también en algún momento acumular esa fuerza que todos esperamos? En ese caso yo creo que hay ciertos elementos que se están trabajando actualmente. Yo creo que esa debilidad programática, creo que todos la reconocemos, pero también se ha ido trabajando en torno a la experiencia de organización. O sea, si bien el 2011 ni el 2006 nos dio la respuesta, sabemos que las organizaciones políticas que más o menos remarcan estas tesis estaban estaban o muy escondidas o con muy poca capacidad de incidencia social, y hoy día eso ha aumentado. Creo que eso es importante y que también podemos salir a hablarle a nuestro pueblo en cierto sentido con validación de trabajo. Ahora, ¿a dónde conducimos esa fuerza? Creo que ahí está la discusión, más que solamente decir lo electoral o no. Yo creo que ahí ya tenemos diferencia. El tema de dónde acumulamos, dónde tenemos esa fuerza y hacia dónde la dirigimos. Por eso también un poco está recargado en cómo los conflictos que se van abriendo en Chile nos permiten también un poco mostrar ese camino. Y ese camino programático tiene que ser no de una perspectiva gremial, que si levantamos un programa, no sé, en términos educativos, no se enlazan, hayan nacido muchas consignas, lo multisectorial. Creo que eso también nos aporta un poco a unir luchas que al final van reconociendo la necesidad de programa, también no solamente en organizaciones políticas, sino a nivel social y popular. Sí, como que yo siento que la discusión todavía no ha entrado como en su carne respecto al poder popular. Porque si uno se plantea el concepto de poder, una de las imágenes más fuertes que tiene es el MIR, ¿o no? O sea, una de las imágenes que tenemos como izquierda... Para mí en la batalla de Chile, si hablan de poder popular, el resto se imagina ese lienzo, ¿cierto? Que dice poder popular. Luchar, crear poder popular. Indicadores respecto al poder popular. ¿Podemos ser tan técnicos como para decir qué cosas, cómo nosotros podemos ir viendo que realmente se está avanzando en la construcción del poder popular? Mira, yo creo que un buen razonamiento en este caso podría ser más o menos lo que hicieron los mineros, digamos, comunistas y anarcosindicalistas a finales del siglo XIX. Por ahí decían que no se puede medir el poder de la iglesia, y aquí te doy la razón, por la cantidad de personas que va a misa, sino por la capacidad que tienen las instituciones de producir cristianos, sus colegios, etcétera, y reproducir su conciencia cristiana. Si nosotros lo vemos así, por ejemplo, las mancomunales, las mutuales, la seguridad de socorros mutuos, ¿nacen por qué? Porque la clase obrera se estaba muriendo y no hay revolución sin el obrero. ¿Ya? Por tanto, la primera capacidad que tenía que hacerse eran instituciones que aseguraran la continuidad de esa clase. Lo que se dio ahí, en un momento cuando el Estado lo único que hacía era acribillar y asesinar obreros cada vez que se levantaba.
no tenían seguridad, no tenían salud, no tenían absolutamente nada. Entonces, para mí fue una estrategia inteligente de construcción del poder de la clase obrera, en este caso, el tema de las mutuales, de las mancomunales, levantar organización, proteger a los obreros, Claro, es representar sus intereses. Yo sé que hay matices, yo sé que hay diferencias con el proceso de poder popular del que tú me mencionas del MIR, que se viene a darse después y gracias a que pasó esto en la historia. Y en ese caso, en el Chile de hoy, Freirina, Coyhaique, grandes expresiones, grandes masividades, ¿eso es expresión de poder popular o eso es expresión simplemente de descontento? ¿Ah? ¿Cómo lo planteáis tú, Rodrigo? Mira, yo creo que si uno quiere decir que hay expresiones de poder popular, es cuando no es que simplemente hay una coyuntura que hace que la gente, por ejemplo, salga a la calle, sino que eso se cristalice, por ejemplo, en una organización social, por ejemplo. Podría haber sido, ¿cierto?, organizaciones sociales de Coyhaique, que, digámoslo, no solamente estaban los pescadores artesanales, ¿cierto?, donde estaba Iván Fuentes, donde estaban los pescadores de Melinca, sino que había más organizaciones, estaban dentro de, ¿cierto?, los profesores, habían empleados fiscales, que digamos que eran pocos, pero eran como lo que tenía como columna vertebral. Entonces, uno dice poder popular cuando hay una... se cristaliza en una organización social, cuando cuaja, como por así decirlo, con la metáfora de la jalea. Pero yo creo que, en el fondo, yo creo que poder popular como indicador, si tú me lo pides a mí, yo creo que está en tanto hayan sectores que se conformen como actores sociales. Entonces, hoy en día, ¿cuál es el actor social preeminente que tenemos? Por ejemplo, con todos los reparos, con todas las críticas, con todas las debilidades, el Confech se para como un actor social a nivel universitario. Y es cierto. Y puede instalar temas, puede que no lo instalen, puede que intenten instalar un tema y se rompa una matriz el mismo día. O, por ejemplo, también podemos ver el caso de la CUT, o a nivel sindical. Están fuertes los rayos. A nivel sindical, en definitiva, creo yo. O sea, tenemos, por ejemplo, a nivel sindical es dramática la falta de unidad. Hay 3 sindicales. Está la CUT, que representa el 45% de los sindicalizados. Está la UNT, está la CAT. Y no hay una unidad, no hay punto en común, no hay una forma. Entonces, bajo ese aspecto yo puedo decir, claro, en el sector sindical está mucho más debilitado. En el sector territorial hay una diáspora que se está juntando de a poco. Sea por la cuestión de los territorios, sea por conflictos medioambientales, por megaproyectos. Pero se está juntando. En nivel estudiantil tenemos a nivel secundario dividido entre CONE y ACES. A nivel universitario tenemos una organización que es un actor. Con incidencia o sin incidencia, pero es un actor, creo. En ese sentido, la unidad, la participación, ¿son elementos fundamentales para llevar adelante un proceso de construcción de poder popular? La unidad hoy en día. Sí, yo creo que la unidad, al fin y al cabo, en esas organizaciones, yo creo que también parte un poco por cómo, primero, hay una unidad política realmente en esos espacios. Yo creo que no, hay un territorio en disputa. O sea, cuando hablamos de la Confech, que tiene ese carácter de importancia y de demostración de fuerza año a año, independiente si levanta una gran coyuntura, su capacidad de movilización se determina también por que la organización permanece estando o no en movilización, en términos midiéndola en las calles, porque la movilización permanece en organización, en discusión, etcétera, etcétera. Pero por ejemplo, en el caso, y metiéndonos al tema sindical, yo creo que también un poco lo último hecho, ya que metimos a Poder Popular y ahora se metió un poco con el tema, creo que podíamos tocar un poco el tema de la CUT, sin rehuir el otro debate. Creo que avisora también con quienes construimos esa unidad. O sea, la unidad no es que ojalá vengan todos y podamos establecer puntos en común. O sea, qué elementos políticos, tanto tácticos y estratégicos tenemos como para avanzar en ese proceso. Y en ese sentido, ¿a qué nivel está la disputa? O sea, yo creo que ahí, por ejemplo, en términos de la CUT como referente, como central, en un momento unitaria de trabajadores, era un terreno en disputa que en las últimas elecciones demarcan que esa disputa pasó a ser una disputa desde acuerdos por debajo, desde falsos padrones electorales, etcétera, etcétera. Entonces, al final, ¿en qué situación o en qué nivel está la organización o estos órganos que nos permiten también lograr esta demanda o lograr en este caso elementos programáticos que nos sirven para la construcción del poder popular? Creo que ahí también está un poco la discusión, porque al fin y al cabo la unidad que se está generando es una unidad, yo creo que bastante, en poco tiempo se ha logrado dar hartos pasos. El tema es que la debilidad con la que partíamos era demasiada también, y los sectores políticos conservadores o de la transición que sigue transiciendo, aunque no exista la palabra,
no ganó el debate en algún momento y nos dejó totalmente A marginados. mí en el debate me toca ser el malo de la película. ¿Y sabéis cuántos minutos llevamos discutiendo del poder popular? 20 y tantos minutos. Estamos ya cercanos al cierre del programa, en serio. Así que Quería poner un pero. un pero. Un pero. Con lo que decía el compañero. Yo creo que es cierto. El sector estudiantil universitario es un sector mucho más organizado que cualquier otro grupo social o estamento, digamos, de la sociedad chilena. El problema es que el Confech pasó de tener... yo creo que el problema en general de los actores que empujan la transformación en el sistema educacional es que, por ejemplo, pasaron a bailar en el término de la reforma. Y esto incluyó a mis ex compañeros de Izquierda Autónoma, sobre todo a ellos. Lo hago muy responsable de esto. Y quiero decir lo siguiente, porque, por ejemplo, en Chile, la elite política, económica y social estudia, y esto está comprobado estadísticamente, en 15 colegios, a los cuales la reforma, en todo su ámbito, no tocó absolutamente nada. Por tanto, esos colegios que operan como aparatos de reproducción de esa misma clase y, por tanto, de ese mismo poder que concentra la oligarquía de este país, o el bloque dirigente de este país, ¿ya? Quedó incólume. Frente a eso, nosotros nos quedamos sin respuesta. Y hago la crítica también hacia acá, ¿cachai? Quedamos sin respuesta. ¿Podemos avanzar en poder popular sin disminuir el poder de la oligarquía? Yo creo que no. Y una forma de disminuir el poder de la oligarquía es destruyendo uno de sus aparatos principales de reproducción, biológica, incluso social. O sea, social incluso biológica, que es el colegio de élite. Ya, pues, 7:57. Creo que quedamos súper cortos con el debate. ¿Eh? Creo que como que picoteamos el concepto poder popular, pero nos faltó entrar un poco más. El tema de la CUT, fijo, lo conversamos la próxima semana. ¿Ya? Avisar y agradecer a todos nuestros amigos que están en la audiencia. Nos pueden escuchar por la señal online de www.territorioinquieta.blogspot.com. También vamos a subirnos ahí en YouTube para que nos puedas ver las veces que tú quieras. Y nada, agradecerle y reiterarle la instancia que estamos construyendo acá. Son bienvenidos para venir en estos 12 capítulos a acompañarnos en Banderas Rojas, Banderas Negras. Y nos despedimos entonces con el proyecto. A ver, esto va en línea, va en directo, así que ¿qué me están hablando? Ah, verdad, me da un dato antes de irnos. Chaquita, el niño rebelde en Villa Francia, murió en la celebración del plebiscito del 88 y el día jueves va a haber un velatón en las rejas con la Alameda a las 8 de la noche, así que todos pueden ir para allá a conmemorar la imagen del niño rebelde, Chaquita, presente en Villa Francia. Sí, ¿qué pasó? Quiero dar un aviso yo. Un aviso, ya, Mira, vamos, rápido. mira, este libro se llama El Tranco del Pueblo de Gabriel Salazar. Ahí a que la cámara. editó editorial, Proyección Editores. El micrófono. Y en Proyección Editores tiene 122 páginas de claridades. Increíble. Es un documento que escribió Gabriel Salazar en su disputa interna del MIR en el exilio durante los años 80. Y en el fondo habla de poder popular, habla de disputa de partido, habla de contexto, habla de represión, configuración internacional. Increíble. Son 122 páginas. Increíble. Lo pueden encontrar en la librería Proyección, San Francisco 51. Y en sus editoriales, excepto más preferidas. Yo pensé que lo había traído para regalarlo acá. No, si voy, Para la me gente que nos faltan escriba al como- fanpage. Una vez que lo termine de leer. Ya, pues amigos, agradecemos la participación. Vamos entonces con un tema de cierre, vencedores vencidos, de los redonditos. Y estamos. Vamos arriba. Oye, van a pasar por los redonditos.